Bueno, nos acompaña Daniel Abad, muchas gracias por Gracias venir por invitarme. a pensar un poco lo que le pasa al país. A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está en el Senado, se espera que en el Senado tenga el mismo resultado que en diputados. Sí, yo espero que sí, porque además yo prefiero un mal acuerdo con un buen default, ¿no? Sería muy dañoso para la Argentina, tanto para el sector público como para el sector privado. Lo que sí va a meter mucho ruido político en la economía. A ver, hay una expectativa de cómo se va a comportar el kirchnerismo y uno puede esperar que no sea diferente al de la Cámpora, o sea, o se abstenga o vote en contra. Lo que pasa es que la oposición aquí le ha dado un nivel de certidumbre al presidente que es necesario en este momento. Sí, bueno, a ver, puertas adentro, algunos defienden las posiciones, como vos decías, la Cámpora y esos sectores que tienen que ver con el relato y la historia de lo que, digamos, de cómo ven política y económicamente el país, ¿no es cierto? Es decir, para hacerlo simple para la gente, siempre que hubo asumió el gobierno, digamos, un gobierno peronista, siempre fue distribucionista. Bueno, ahora está en el peor de los mundos porque no puede distribuir prácticamente casi nada, porque el fondo lo tiene, a pesar de que apenas el 12-13% de la deuda global que tiene Argentina, el tema del fondo lo acorrala en el sentido que los vencimientos son muy inmediatos y no tenemos para pagarlo. Entonces un default te deja fuera del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, al sector privado lo deja fuera de las cartas de crédito, la prefinanciación de exportaciones, la adquisición de bienes para renovar fábricas, lo que fuere, ¿verdad? Entonces es una situación realmente complicada porque no está dado el clima político para hacer un ajuste menos con un 40 y pico % de pobreza. Yo creo que ahí está uno de los principales problemas y cuando vos lees los puntos, digamos, del acuerdo con el fondo, que son 15 puntos, uno de los puntos dice que vos no podés dar más planes sociales sin el consentimiento de ellos, tenés que someterlo primero a ellos. Es casi un cogobierno, digamos. Bueno, también es lógico, ¿no? Si uno quiere que le paguen, el deudor se tiene que someter lamentablemente. A ver, para no estar con el fondo hay que tener superávit, hay que tener una economía ordenada y nosotros no la tuvimos. Nosotros seguimos con esa mala costumbre de tener un gasto superior a los ingresos y además con un país que viene parado de hace mucho tiempo, ¿no? Eso es cierto, pero hay dos cosas que son determinantes. Una, cuando se dio digamos, no podemos cambiar la historia, eso lo dejamos para los historiadores. Pero también es cierto que cuando se dio el crédito, se lo dio por razones políticas, no se lo dio, tampoco Argentina, digamos, tenía la carpeta de crédito en el banco como para decir, está un lujo, le demos y le prestemos los 40 y pico mil millones de dólares. No era así, se lo dio por razones políticas. Ahora el apoyo que tenemos de Estados Unidos, del Tesoro, que es el que prevalece en el Fondo Monetario, también es por razones políticas. Pero no tenemos la carpeta en orden como no la teníamos en su momento cuando contrajimos el crédito. Yo creo que lo charlamos en otras oportunidades con vos, yo siempre decía que me parece que había que haber arreglado antes, porque era muy difícil poner a un país en default, ¿no es cierto?, el borde de default, en medio de una pandemia. Bueno, se perdió tiempo, mucho tiempo en eso. Pero en el medio tuvo la pandemia, donde la economía se cayó, se recuperó, ¿viste? Hizo un serrucho y estamos ahí peleándola. A ver, son razones políticas las que otorgaron el crédito y son razones políticas las que nos permiten refinanciarlo. Ahora, programa económico de fondo no hay, de hecho el Congreso no se lo aprobó, porque no hay programa de fondo, el único programa que hay hoy son esos 15 puntos con el Fondo Monetario. Ahora, yo lo que creo que hay que hacer lo mismo que Churchill y decirle la verdad a la gente, lo único que les prometo de aquí en adelante es sudor y sacrificio. Sí, lo que pasa es que acordate que venimos hace muchos años con sudor y sacrificio, pero porque la inflación es a ver, el PBI per cápita desde el año 2011, que está casi en el mismo nivel. Creció el endeudamiento, creció la pobreza, es decir, el Producto Bruto Interno medido en términos de dólares no ha crecido prácticamente nada, se mantiene entre los 550 mil millones de dólares, 600 mil millones de dólares. Entonces, acá el tema de fondo es, y esto lo hemos charlado varias veces, que digamos, esa ciclotimia que tiene el país, que gana uno, va a la derecha, gana el otro, va a la izquierda y lo quiere refundar cada vez que hay una elección de presidente. Bueno, así no se avanza. Sí, yo además creo que esto es responsabilidad del peronismo en el sentido del peronismo tiene una materia pendiente que es esto de generar mayor riqueza para poder distribuir. Sí tiene una gran capacidad para distribuir, saber dónde están las situaciones sociales más complicadas, pero la otra parte que le falta es la que la Argentina está necesitando. Sí. Además,
tenés que tener en cuenta que teníamos primero un endeudamiento con los fondos de inversión, digamos, privado, que hubo que arreglarlo, se arregló, y ahora con el Fondo Monetario. Bueno, ¿qué pasará de acá en adelante? Y bueno, a ver, vos tenés en el corto plazo la cosecha gruesa, que va a haber una fuerte entrada de dólares, con una soja hoy volando, no sabemos a fines de marzo o abril a cuánto va a estar, esperemos que siga alta, ¿verdad?, para que podamos permitir ingresos de dólares constante y sonante y en buen volumen, pero por otro lado tenemos el petróleo y el gas que también están volando en el mundo por el conflicto ruso-ucrania, que es lo que nosotros importamos. El GNL, que es el líquido que después lo regasificamos y lo mandamos al sistema nuestro, está volando. Entonces hay que ver cómo queda esa ecuación. Cualquiera que diga una cosa es mera especulación, porque no sabemos la escalada hasta dónde va a llegar. Esperemos que termine, que nos deje parado del lado una soja alta y el commodity, petróleo y gas, bajo. Eso sería un superávit comercial importante para nosotros, que siempre nos permite llegar hasta agosto, septiembre en cada año. Y, sí, bueno, y eso te va a dar la pauta de cómo podés ir llevándola. Pero el campo ya lo ayudó, Alberto, el año pasado, con mayor ingreso de dólares. Sí, claro, el campo siempre ayuda. Esto hay que tenerlo siempre presente. El campo siempre ayuda, primero porque vos no te podés llevar el campo a ningún lado. Es decir, vos podés levantar una fábrica, una oficina, pero el campo no te lo podés llevar a ningún lado. Tenemos felizmente un campo bien trabajado, fértil y con una tecnología impresionante. Está muy tecnificado, de altísima tecnología y productividad, con lo cual, digamos, siempre es el que provee las divisas para que vos, de alguna manera, pagues deuda, importes los insumos de la industria, lo que siempre pasó en la Argentina. Sí, en realidad el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo lo que va a exigirle al gobierno que le saque más dinero al campo y a la clase media. Por eso cuando yo veía esa manifestación frente a la Cámara de Diputados y esta ruptura de la ventana de Cristina, que es reprochable, pero yo decía, esta gente que se manifiesta es la que menos va a pagar, ¿eh? Ojo, no nos equivoquemos. Seguramente el fondo le conviene, digamos, las retenciones, no lo dicen en voz alta, pero ¿por qué le conviene? Porque es plata constante y sonante rápida. Ya no. Digamos, entra clean caja, listo. Dólar billete. Dólar billete, porque ellos lo que quieren asegurarse es el repago de la deuda. Ahora, el problema de mayor presión impositiva, vos sabés muy bien, llega a un punto donde vos asfixiás a las empresas. Hoy las empresas no están bien. A ver, me decían, por ejemplo, acá en el NOA y en Tucumán, las empresas les ha caído tanto la rentabilidad que están pensando en achicar negocios. Para ir a un caso y no tocar un tema de Tucumán para no herir susceptibilidades. Ledesma comenzó a vender sus campos, para que le tiren la caña a ellos. Es inevitable que en algún momento se haga una reforma tributaria, no tan solo nacional, sino provincial y municipal. ¿Cuántas veces hemos hablado de la superposición de impuestos, la misma base imponible grabada varias veces? Eso es inevitable. Hoy lo único que te queda es parchar y tratar de seguir para adelante, digamos, en las condiciones que te permite el acuerdo con el Fondo Monetario, que es bastante duro, ¿no? Es decir, no podés, tenés que compartir con ellos la edición de planes sociales, tenés que reformular el presupuesto para llevarlo al 2,5 del PBI que se estima va a ser de este año. Sí. Bueno, hay una serie de cosas allá adentro que si no las cumplís con un monitoreo cada 3 meses, dentro de 3 meses vas a estar al borde del default de nuevo, digamos. Sí. O sea, vas a tener que salir a pedir perdón. Esa es la historia. Sí, yo lo que creo que el gobierno va a poder cumplir con el fondo, porque además tiene herramientas, vías impositivas. En Tucumán, por ejemplo, me estaban diciendo, hay un sector ya que tuvo un aumento de ingresos brutos del 3,5 al 5%. Hay una actividad que, claro, era una alícuota que la habían bajado, la podían haber dejado ahí, no es que subió el impuesto, una alícuota que ya estaba permitida por la legislatura, pero no es el mejor momento, porque es un aumento de casi del 50%. Sí, pero hay varias cosas, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista cambiario, es decir, el dólar, vamos a tener cierta tranquilidad, por lo que te decía hace un rato, la cosecha gruesa, ¿no es cierto? Y además porque se va a ir evaluando al ritmo de la inflación, es decir, no va a perder competitividad. El tema fiscal y el tema monetario, mira que el tema monetario, la emisión monetaria va a caer del 3 y pico por ciento del PBI al 1%, con lo cual eso te obliga a contraer deuda interna, ¿no es cierto?, para pagar el gasto público, porque no podés pasarte de un déficit del 2,5. Cuando vos aspirás vía deuda, ¿no es cierto?, ya sea fiscal, que la emite el propio gobierno, o cuasi fiscal con las leyes del Banco Central, eso tiene un costo enorme en intereses que pagás, por un lado, que tenés que absorber, ¿verdad? Y además absorbés dinero.
al absorber dinero se te cae un poco el mercado interno porque no tenés demanda prácticamente. Entonces ahí es donde se forma un cuello de botella y en donde la palanca un poco de eso es la inflación, que es la que te permite que las arcas recaudes a través, por ejemplo, del IVA, que es uno de los impuestos que más refleja la inflación junto con el ingreso bruto. O sea, es un tema que es un tema de todos los días, es un monitoreo con la libretita de almacenero todos los días, a ver cómo van los números. Ahora, ¿el contexto internacional se puede complicar aún más y podemos ir a una crisis económica como las que tuvimos? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos tomás la crisis del 2008, que charlábamos de Lehman Brothers, una crisis financiera, explotación de una burbuja inmobiliaria, pero acá es un problema ya de la economía real, es decir, cuando hablamos de economía real, barcos que no pueden entrar, barcos que no pueden salir con insumos, incluso con productos terminados, vehículos, máquinas, aviones que no pueden entrar o salir de determinadas zonas, la logística, el costo de los fletes, o sea, hay un parate de la economía real, partiendo de estos commodities, petróleo y gas, que te complica la economía real concreta, es decir, acá va a haber problemas de economía real. Fíjate que hay muchos barcos, incluso de Argentina, que han salido a Rusia y no han podido entrar a Rusia, porque están los puertos cerrados. Sí. Entonces, a ver, en el medio de todo eso, ¿qué haces? Digamos, es una pérdida concreta, ¿no es cierto?, de la economía real, no financiera, que por ahí la financiera, con un poco de ayuda como hizo Estados Unidos en el 2008, salí. Acá es complicado, no va a poder salir fácilmente. Se parece más a la Segunda Guerra Mundial si el conflicto escala que al tema de Lehman Brothers en el año 2008. Claro, nos trastoca todo el sistema económico. Además, estas empresas multinacionales que se van de Rusia y dejan de vender en Rusia, también después vas a la bolsa y cayeron las acciones. Totalmente, claro. Entonces, hay una pérdida de riqueza impresionante. Ahora, esas empresas eran consumidoras también demandantes, dejaron de demandar, entonces golpea también a los proveedores, y esos proveedores también tenían a su vez la materia prima y el mercado laboral, se te cae el mercado laboral. ¿Cuánta gente debe haber quedado sin trabajo por ese tema, digamos? O sea, las sanciones, bueno, una estrategia a la cual recurrió Occidente para con Rusia, pero a veces las sanciones, ya pasó con Cuba, con Irán, digamos, a veces las sanciones, ¿viste?, son duras, golpean a la economía que vos querés golpear, pero bueno, digamos, no es un tema de guerra. Ojalá no escale el conflicto porque vamos a estar en muchísimos problemas. Pero vos de todas maneras decís que va a haber consecuencias económicas. Va a haber consecuencias, ya las estamos viendo. Sí. Es lo que vos acabas de decir, cierre de empresas en el mundo. El programa anterior hablé con un representante del sector citrícola. Ya tenían la fruta preparada, separada para mandar a Rusia. No tenían certeza que le compre. Ahí estaba la fruta, ojo. Ahí está. Y ahí está la fruta. Y la tenés que mantener las cámaras frigoríficas, si no se te pudre toda. A ver, Tucumán exporta entre 900, 950 millones de dólares por año. La idea es que llegue a los 1.000 millones de dólares. Va a ser un perjuicio enorme porque los principales productos de exportación son productos reales, concretos. Sí. Nosotros no exportamos intelecto, no estamos importando software, por decirlo de alguna manera. Estamos exportando, como vos decís, limones. Y si no podemos vender los limones, no los vamos a cobrar. Claro. Estamos en un problema. En definitiva, entonces ves una economía complicada y un mundo complicado. La economía con una inflación alta este año nuevamente, con poca creación de empleo, además con este panorama va a ser difícil, si va a haber mayor presión impositiva también, o sea que la tasa de desocupación va a seguir ese nivel, el consumo tampoco va a traccionar, en definitiva, un año opaco desde el punto de vista económico. Un año que va a crecer muy poco, que va a generar muy pocos puestos de trabajo, ojalá nos equivoquemos, yo no soy de ese pronóstico, porque no me gustan, pero a ver, tal como está dada la situación hoy, la economía va a crecer muy poco por el efecto inercial, digamos, 2 puntos, 3 puntos de lo que pasó en el 2021, pero no más que eso. Me parece que este es un año para transitarlo, a ver cómo dibujamos después del 2022, que además es un año electoral, ¿verdad? Sí, por eso yo en mi editorial decía que es el peor momento para que estén en una interna en la alianza que hoy gobierna el país, porque, a ver, esto es un presidente que va a quedar entonces con un Congreso adverso, porque si el voto de la Cámpora y del kirchnerismo se repiten con otras leyes, Alberto va a necesitar de la oposición. Y esto en la economía, vos sabés muy bien que cuando uno dice evalúeme esta situación y que incide mucho el ruido económico en esa evaluación. En los escenarios, sí. A ver, son los juegos de la democracia, ¿verdad? Varias veces hubo acuerdos
entre oficialismo y oposición en la historia nuestra y en la historia reciente desde que recuperamos la democracia. Acá el tema es que no dañe aquellas leyes que de alguna manera reconfiguren y generen expectativas positivas de acá en adelante. Bien. Porque si eso sucede, como vos decís, los escenarios que eventualmente vaya leyendo aquel que quiere invertir no lo va a hacer. Bien. Daniel, muchas gracias. Gracias por invitarme. Los que quieran volver a ver la entrevista, lo que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.